¿Alguna vez has sentido cómo te desvaneces en tu propia vida, convirtiéndote en una sombra que nadie quiere ver? Yo sí. Mi nombre es Elena Gutiérrez Veda de Morales. Tengo 68 años y hasta hace poco creí que mi vida se había reducido a ser una carga, un mueble viejo que nadie quiere, pero que por obligación mantienen en un rincón, cubierto con una sábana para que las visitas no noten su presencia. Las arrugas en mis manos cuentan historias que nadie se detiene a escuchar. Cada línea es un sacrificio, cada pliegue una batalla ganada. Trabajé en 3 empleos mientras criaba a mi único hijo, Roberto. Limpié casas ajenas por las mañanas, cosí vestidos por las tardes y vendí gelatinas los fines de semana. Todo para que él pudiera estudiar, para que tuviera lo que yo nunca pude tener, oportunidades. El accidente sucedió en mayo, cuando el calor de la Ciudad de México ya se vuelve insoportable. Fue una caída tonta mientras limpiaba las ventanas de mi pequeño departamento en la colonia Narvarte. A mi edad, una caída nunca es simple. Una fractura en la cadera, dijeron los médicos. Necesitará ayuda por varios meses. No puede vivir sola, sentenció el doctor mirando a Roberto, quien asintió con una mezcla de preocupación y resignación. Así fue como terminé mudándome al departamento de mi hijo en la Colonia del Valle. Un lugar bonito, lo admito, con 3 recámaras y una vista agradable. Roberto vive ahí con Sandra, su esposa desde hace 5 años. Cuando llegué con mi maleta de piel gastada, la misma que usaba Alberto, mi difunto esposo, Sandra me recibió con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Bienvenida, doña Elena», dijo con voz controlada. «Le preparamos la recámara de invitados». La recámara de invitados. Qué elegante manera de decirme que no pertenecía ahí, que era una extranjera en la vida de mi propio hijo. Pero asentí y agradecí, porque así me enseñaron a ser agradecida y a no causar problemas. Lo que no sabía entonces es que ese sería solo el principio de mi desvanecimiento. Las primeras señales fueron sutiles como una llovizna que apenas se siente en la piel. Sandra comenzó a servirme la comida fría, argumentando que llegaba tarde a la mesa. Lo curioso es que nunca me avisaba cuando la comida estaba lista. Me dejaba dormitar en mi habitación y luego fingía sorpresa cuando aparecía en la cocina, hambrienta después de tomar mis medicamentos. «Ay, doña Elena, ya estaba lista hace rato. Roberto ya se fue al trabajo y yo tengo que salir. Ahí está su plato». Un plato con huevos fritos endurecidos y frijoles refritos que parecían cemento. Me sentaba sola en aquella mesa de cristal que reflejaba mi rostro cansado mientras comía sin ganas, más por necesidad que por apetito. Roberto apenas estaba en casa. Trabajaba en un despacho contable durante el día y daba clases en una universidad por las noches. Siempre había sido un muchacho responsable y ahora, a sus 42 años, cargaba con el peso de una hipoteca y los gustos caros de su esposa. Los fines de semana, cuando por fin estaba en casa, Sandra se encargaba de mantenerlo ocupado con compromisos sociales, visitas a sus padres o excursiones a plazas comerciales. «Es que Sandra dice que necesitamos un sofá nuevo, jefa», me explicaba mientras se anudaba la corbata un domingo por la mañana. «El que tenemos ya no combina con la decoración». El sofá era prácticamente nuevo, pero no dije nada. Solo asentí y le arreglé el nudo de la corbata como hacía cuando era un niño a las fiestas de sus compañeritos. Una tarde, mientras Sandra hablaba por teléfono en la sala, la escuché sin querer. «No, no podemos ir este fin de semana a Cuernavaca. Sí, sigue aquí la mamá de Roberto. No, no sabemos hasta cuándo. El doctor dice que va mejorando, pero ya sabes cómo son los viejitos, se hacen dependientes». Me quedé inmóvil en el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. ¿Me estaba haciendo dependiente? Cada mañana hacía mis ejercicios de rehabilitación, tomaba mis medicamentos puntualmente, incluso intentaba ayudar con labores sencillas como doblar la ropa limpia o preparar la masa para las quesadillas que tanto le gustaban a Roberto.
Esa noche, encerrada en mi habitación, lloré en silencio por primera vez desde que murió Alberto hace 15 años. No por tristeza, sino por indignación. Y mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, recordé que no siempre fui esta mujer invisible. Hubo un tiempo en que fui fuerte, respetada, una mujer que tomaba decisiones y que no permitía que nadie la hiciera a un lado. El recuerdo llegó como una oleada de calor. Era 1978 y yo tenía apenas 21 años cuando me casé con Alberto Morales, un hombre 10 años mayor que yo que trabajaba en los ferrocarriles. Mis padres se opusieron, decían que era demasiado joven, que debía terminar sus estudios de secretariado. Pero yo estaba enamorada y era terca como una mula, como decía mi abuela Soledad. Nos instalamos en un cuarto de azotea en la colonia Guerrero, un espacio pequeño pero nuestro. Alberto ganaba bien, pero el dinero nunca alcanzaba para ahorrar. Cuando nació Roberto, al año siguiente, tuve que ingeniarme para estirar cada peso. Comencé a coser ropa para las vecinas. Primero fueron pequeños arreglos, luego vestidos completos. Mis manos se volvieron ágiles y precisas. Alberto se orgullecía de mi trabajo, aunque nunca dejó que me empleara formalmente. La mujer debe estar en casa con su hijo, decía, repitiendo las palabras de su propio padre. Y yo, criada en la misma tradición, aceptaba sin cuestionar. Todo cambió cuando Roberto tenía 7 años. Alberto sufrió un accidente en el trabajo. Una máquina le aplastó 2 dedos de la mano derecha. No pudo trabajar durante meses. Las deudas comenzaron a acumularse como nubes negras antes de una tormenta. Fue entonces cuando tomé mi primera gran decisión. Conseguí trabajo como afanadora en un edificio de oficinas en Reforma. Salí a las 4 de la mañana y regresaba a tiempo para llevar a Roberto a la escuela. Después cosí hasta la medianoche. Alberto se resistió al principio, su orgullo herido por no poder mantener a su familia. Pero cuando comenzó a haber comida caliente en la mesa todos los días y los cobradores dejaron de tocar a nuestra puerta, se resignó a mi nueva independencia. «Eres una mujer de acero, Elena», me dijo una noche, mientras me veía contar los billetes para pagar la colegiatura de Roberto. No era un cumplido, sino una constatación asombrada. Cuando Roberto cumplió 15 años, Alberto murió de un infarto fulminante. No tuvimos tiempo de despedirnos. De repente, era una viuda de 36 años con un hijo adolescente y ninguna pensión. Los ahorros se esfumaron en el funeral y los gastos médicos. Fue entonces cuando aprendí la lección más importante de mi vida. Nadie vendrá a rescatarte. Solo tú puedes salvarte a ti misma. Conseguí un segundo trabajo en una tintorería por las tardes. Los fines de semana horneaba pasteles y galletas que Roberto vendía entre los vecinos. Cada peso lo guardaba en una lata de café que escondía debajo de una tabla suelta del piso. «¿Para qué ahorras tanto, mamá?», me preguntó un día cuando lo descubrí espiando mi escondite. «Para tu futuro, mijo, para que estudies y nunca tengas que trabajar tan duro como yo». Lo que no le dije fue que también ahorraba para mí, para no depender de nadie en mi vejez, porque incluso entonces, con apenas 40 años, ya sabía que la dependencia es una jaula dorada que termina convirtiéndose en prisión. Mis manos nunca estuvieron quietas. Ese es quizás el recuerdo más constante que tengo de mis años de juventud y madurez. Siempre estaban en movimiento, amasando, cosiendo, limpiando, contando monedas, acariciando la cabeza de Roberto cuando tenía fiebre. A los 45 años, cuando Roberto entró a la universidad para estudiar contabilidad, logré comprar mi primera máquina de coser eléctrica. La pagué en abonos durante un año, pero cada peso valió la pena. Con ella pude triplicar mi producción de costuras. Las vecinas me traían tela y patrones, yo les devolvía vestidos, cortinas, manteles bordados. Doña Josefina, mi vecina del 5B, trabajaba como ama de llaves en una casa de las Lomas. Un día me pidió que le hiciera un vestido para la quinceañera de su sobrina, cuando la señora de la casa donde trabajaba me mandó llamar. Así fue como comencé a coser para familias adineradas. Pagaban bien y me recomendaban con sus amistades.
pronto tuve que rechazar trabajo porque no me daban las manos ni las horas del día. Roberto nunca supo cuánto dinero ganaba realmente. Le hacía creer que apenas nos alcanzaba para vivir cómodamente y pagar su universidad. Cada mes, cuando cobraba, separaba la mitad para depositarla en una cuenta de ahorros que abrí en secreto. Las mujeres siempre debemos tener nuestro propio dinero, guardado donde nadie lo encuentre, me había dicho mi abuela Soledad antes de morir, porque nunca sabes cuándo tendrás que salir corriendo o cuándo te quedarás sola. Cuando Roberto se graduó con honores, organicé una pequeña fiesta en nuestro departamento. Había logrado comprar ese espacio en la colonia Narvarte después de años de pagos puntuales. No era grande ni lujoso, pero tenía 2 recámaras, una sala pequeña y una cocina donde podía hornear a mis anchas. «Mamá, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí», me dijo Roberto esa noche mientras sus amigos comían los buñuelos que había preparado. «Siendo un hombre de bien, mijo, eso es todo lo que una madre quiere». Lo que no le dije fue que también esperaba respeto y consideración en mi vejez, que esperaba que recordara los sacrificios, las noches sin dormir, los dedos pinchados por la aguja, los dolores de espalda después de horas inclinadas sobre pisos ajenos. Quizás ese fue mi error, dar por sentado que el amor y la gratitud son la misma cosa. Llevaba ya 3 semanas en casa de Roberto cuando Sandra comenzó a quejarse de la falta de espacio. «Es que tengo todas mis cosas de ejercicio en la sala y mis amigas vienen a hacer yoga los martes», la escuché decirle a Roberto una noche, creyendo que yo dormía. «Y tu mamá ocupa la recámara de invitados donde podríamos poner el gimnasio». No escuché la respuesta de mi hijo, pero al día siguiente, durante el desayuno, evitó mirarme a los ojos. Sandra, en cambio, me observaba con una sonrisa tensa mientras servía café. «Doña Elena, estaba pensando, como usted es madrugadora y le gusta tener su privacidad, ¿no estaría más cómoda en el cuarto de servicio? Es más pequeño, pero tiene su propio baño y podría entrar y salir sin molestar a nadie». El cuarto de servicio, un eufemismo para el cuartucho junto a la lavandería, donde apenas cabía una cama individual. Sin ventanas, solo un pequeño tragaluz que dejaba pasar una luz mortecina durante el día. Miré a Roberto, esperando que interviniera. Él removía su café con la mirada fija en la taza. «Mire, hasta podríamos poner una televisión chiquita para que vea sus novelas», continuó Sandra, con la voz melosa que usaba cuando quería convencer a alguien de algo. «Y estaría cerca de la cocina, que es donde a usted le gusta estar». «Roberto», comencé a decir, pero él me interrumpió. «Es temporal, jefa. Solo mientras reorganizamos la casa. Sandra tiene razón. Tendrías más privacidad». Privacidad, otra palabra bonita para decir te queremos fuera de nuestra vista. Esa misma tarde, con la ayuda de Lupita, la señora que venía a limpiar 2 veces por semana, trasladé mis escasas pertenencias al cuarto de servicio. Mi ropa apenas llenaba la mitad del pequeño closet. Puse la foto de Alberto en la mesita improvisada con una caja de cartón cubierta con un mantel bordado que yo misma había hecho años atrás. Lupita me miraba con ojos compasivos mientras me ayudaba a acomodar mi altar con la Virgen de Guadalupe y las velas que siempre encendía para mi difunto esposo. «No está bien, doña Elena», murmuró en voz baja. «Una señora como usted no debería estar aquí». «Está bien, Lupita, es la casa de ellos después de todo». Pero mientras decía esas palabras, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente, como una semilla que encuentra tierra fértil después de una sequía prolongada. Una idea que había estado ahí, dormida, esperando el momento adecuado para despertar. Esa noche, acostada en la cama dura que me habían asignado, escuchando el zumbido de la lavadora al otro lado de la pared, tomé mi decisión. No sería la víctima de esta historia. No permitiría que me borraran como si fuera un error en un cuaderno. Porque la verdad, una verdad que solo yo conocía por completo, era que esta casa, este espacio del que me estaban excluyendo, tenía raíces mucho más profundas de lo que Sandra o incluso Roberto podían imaginar.
Los días en el cuarto de servicio se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi cadera mejoraba lentamente, pero mi espíritu se fortalecía a un ritmo mucho más acelerado. Cada humillación, cada comida fría, cada conversación interrumpida cuando yo entraba a la sala era leña para el fuego que crecía en mi interior. Una mañana de domingo, cuando Sandra y Roberto habían salido a visitar a los padres de ella, me aventuré a mi antigua habitación, ahora convertida en el cuarto de ejercicio de Sandra. Las pesas y el tapete de yoga ocupaban el centro, pero mi viejo buró seguía en un rincón. Sandra no se había molestado en vaciarlo por completo. Con manos temblorosas abrí el cajón inferior, el que tenía un doble fondo que había construido Alberto años atrás. Seguía intacto. Dentro, envueltos en un paño de algodón, estaban los documentos que había guardado durante años, escrituras, estados de cuentas bancarios, pólizas de seguros. Tomé el sobre amarillo con la escritura de este departamento y lo abrí con cuidado. El papel, ya amarillento por los años, confirmaba lo que ya sabía. Este departamento donde ahora viven Roberto y Sandra estaba a mi nombre. Lo había comprado hace 20 años, cuando Roberto estaba terminando la universidad. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Roberto vino a mí emocionado pero nervioso, con un folleto de un desarrollo inmobiliario en la Colonia del Valle. «Jefa, encontré el departamento perfecto, pero necesito ayuda con el enganche», me dijo, mostrándome las fotos de un edificio moderno con balcones amplios. Le di los ahorros de toda mi vida, 800,000 pesos que había acumulado peso a peso durante décadas. Con una condición: la escritura estará a mi nombre hasta que él pueda reembolsarme el dinero completo. Era mi seguro de vejez, le expliqué. Si algo salía mal, al menos tendría un techo seguro. Roberto aceptó sin dudar. En aquellos días, recién graduado y empezando su carrera, me veía aún como su protectora, su guía. Firmamos un acuerdo privado con mi compadre Héctor, que era notario. El departamento se compró a mi nombre, pero Roberto se mudó ahí y comenzó a pagarlo mensualmente. Con el tiempo, supongo que olvidó nuestro acuerdo, o quizás asumió que yo también lo había olvidado. Cuando se casó con Sandra, 5 años atrás, no mencioné el tema. Quería que fueran felices, que construyeran su vida sin la sombra de una deuda pendiente conmigo. Pero ahora, sosteniendo la escritura amarilla entre mis manos arrugadas, comprendí que había sido demasiado indulgente, que mi silencio había sido interpretado como debilidad, o peor aún, como olvido. Guardé la escritura en el bolsillo de mi bata y devolví el resto de los documentos a su escondite. Luego, con calma, regresé a mi cuartucho en la parte trasera del departamento. No actuaré impulsivamente. La paciencia había sido siempre mi mejor aliada. Esperaría el momento adecuado, observaría, planearía. Como me había enseñado mi abuela Soledad, el tiempo pone a cada quien en su lugar, pero a veces hay que ayudarlo un poquito. Durante los siguientes días me convertí en una observadora silenciosa. Desde mi rincón en el cuarto de servicio, con la puerta entreabierta, escuchaba conversaciones, notaba patrones, registraba mentalmente cada detalle de la vida en aquella casa que legalmente me pertenecía. Los días en el cuarto de servicio se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi cadera mejoraba lentamente, pero mi espíritu se fortalecía a un ritmo mucho más acelerado. Cada humillación, cada comida fría, cada conversación interrumpida cuando yo entraba a la sala era leña para el fuego que crecía en mi interior. Una mañana de domingo, cuando Sandra y Roberto habían salido a visitar a los padres de ella, me aventuré a mi antigua habitación, ahora convertida en el cuarto de ejercicio de Sandra. Las pesas y el tapete de yoga ocupaban el centro, pero mi viejo buró seguía en un rincón. Sandra no se había molestado en vaciarlo por completo. Con manos temblorosas abrí el cajón inferior, el que tenía un doble fondo que había construido Alberto años atrás. Seguía intacto. Dentro, envueltos en un paño de algodón, estaban los documentos que había guardado durante años, escrituras, estados de cuentas bancarios, pólizas de seguros. Tomé el sobre amarillo con la escritura de este departamento y lo abrí con cuidado. El papel, ya amarillento por los años, confirmaba lo que ya sabía. Este departamento donde ahora viven Roberto y Sandra estaba a mi nombre.
Lo había comprado hace 20 años, cuando Roberto estaba terminando la universidad. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Roberto vino a mí emocionado pero nervioso, con un folleto de un desarrollo inmobiliario en la Colonia del Valle. «Jefa, encontré el departamento perfecto, pero necesito ayuda con el enganche», me dijo, mostrándome las fotos de un edificio moderno con balcones amplios. Le di los ahorros de toda mi vida, 800,000 pesos que había acumulado peso a peso durante décadas. Con una condición: la escritura estará a mi nombre hasta que él pueda reembolsarme el dinero completo. Era mi seguro de vejez, le expliqué. Si algo salía mal, al menos tendría un techo seguro. Roberto aceptó sin dudar. En aquellos días, recién graduado y empezando su carrera, me veía aún como su protectora, su guía. Sandra recibía a sus amigas los martes y jueves por la tarde para sesiones de yoga y chismes. Bebían té verde y hablaban de sus esposos, sus suegras, siempre con desdén, sus planes de vacaciones. Me mencionaban a veces sin saber que podía escucharlas. «¿Todavía tienes a tu suegra aquí? Yo no aguantaría», decía una voz que identifiqué como la de Paulina, la amiga más cercana de Sandra. «Ni me digas, Roberto insiste en que no puede vivir sola, pero ya le dije que busque un asilo. Hay unos muy buenos por Coyoacán». Un asilo. Así que ese era el plan, deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Roberto llegaba tarde casi todos los días, cenaba solo en la cocina, a veces pasaba a saludarme brevemente antes de irse a dormir. Los fines de semana, cuando estaba en casa, Sandra se encargaba de mantenerlo ocupado con compromisos sociales o proyectos para mejorar el departamento. Una tarde, mientras todos estaban fuera, decidí hacer un recorrido completo por el departamento. Hacía meses que no entraba a algunas habitaciones. La recámara principal, donde dormían Roberto y Sandra, estaba decorada con muebles caros que no recordaba haber visto antes. En el closet, la ropa de Sandra ocupaba 3/4 partes del espacio. Vestidos con etiquetas de tiendas exclusivas, zapatos alineados por colores, bolsas en sus fundas protectoras. En el estudio, el antiguo escritorio de madera de Roberto había sido reemplazado por uno de cristal y metal. En los cajones encontré estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito con montos que me hicieron contener la respiración. Estaban endeudados hasta el cuello. Pero lo que más me impactó fue encontrar, escondida en una carpeta dentro del librero, una solicitud de crédito hipotecario a nombre de Roberto y Sandra. Estaban intentando refinanciar el departamento, mi departamento, sin mi conocimiento ni consentimiento. La rabia que sentí en ese momento fue como un fuego que me recorrió desde la punta de los pies hasta la coronilla. No era solo la traición de querer disponer de mi propiedad, era la certeza de que me consideraban ya una no persona, alguien cuya opinión o derechos no importaban. Respiré profundo, recordando las enseñanzas de doña Carmelita, la partera que me ayudó a traer a Roberto al mundo. La ira es un buen sirviente pero un mal amo, Elenita. Úsala, no dejes que ella te use a ti. Fotografié los documentos con el celular que Roberto me había regalado en mi cumpleaños anterior, un aparato sencillo que apenas sabía usar, pero que ahora se convertía en mi aliado. Luego, dejé todo exactamente como lo había encontrado. Esa noche, acostada en mi cama estrecha, elaboré mi plan. No sería una venganza lo que buscaría, sino justicia, no humillación, sino reconocimiento. No quería destruir a mi hijo ni a su matrimonio, solo reclamar mi lugar en el mundo, mi dignidad como mujer, como madre, como ser humano. El primer paso sería hablar con mi compadre Héctor, el notario. Necesitaba copias actualizadas de todos los documentos y asesoría legal sobre mis derechos. El segundo paso sería asegurar un lugar donde vivir si las cosas salían mal. Y el tercer paso, el tercer paso dependería de cómo reaccionaran Sandra y Roberto cuando la verdad saliera a la luz. El día comenzó como cualquier otro. Me levanté a las 5 de la mañana,
como lo había hecho toda mi vida, incluso ahora que no tenía que ir a trabajar. Preparé café y me senté en la pequeña mesa de la cocina a ver el amanecer por la ventana. Sandra apareció a las 7, ya vestida para su clase de pilates, sorprendida a encontrarme ahí. «Doña Elena, ¿qué hace levantada tan temprano? Debería descansar más a su edad». A su edad, siempre ese recordatorio de que era vieja, de que estaba de más, de que debería conformarme con existir en silencio en un rincón. Siempre me he levantado con el sol, Sandra. Las costumbres de toda una vida no se cambian de la noche a la mañana. Ella se sirvió un vaso de jugo verde de una jarra en el refrigerador y tomó una barra de granola. Como quiera, le aviso que hoy vendrán unas personas a ver el departamento. Es un amigo de Roberto que quiere comprar en este edificio. Por favor, quédese en su cuarto mientras estén aquí. ¿Y a qué hora vendrán?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. No sé exactamente, pero seguro llegarán después del mediodía. Yo le aviso. Por supuesto, no me avisaría. Era su forma habitual de proceder, darme información incompleta para después fingir confusión cuando yo no cumplía con sus expectativas no comunicadas. A las 11 de la mañana, el timbre sonó. Desde mi cuarto, escuché voces en la sala. No eran amigos interesados en comprar un departamento en el edificio. Era un tasador inmobiliario. Lo supe por la manera en que hablaba, tomando medidas, preguntando por las instalaciones eléctricas y la edad de la construcción. «El departamento está escriturado a nombre de su esposo, ¿verdad?», preguntó el hombre. Hubo una pausa, como si Sandra dudara qué responder. «Sí, claro, mi esposo es el propietario». Primera mentira. «¿Y tiene los documentos que le pedimos? Escritura, último pago de predial, constancia de no adeudo de agua». «Todo está en orden», respondió Sandra, con la voz llena de falsa seguridad que usaba cuando mentía. Segunda mentira. Roberto nunca tenía esos documentos. Estaban en mi poder, guardados en la caja de seguridad del banco. Perfecto. Entonces, con base en mi inspección, puedo decirle que el valor estimado para refinanciamiento sería de aproximadamente 2.200.000 pesos. Por supuesto, necesitamos ver los documentos para confirmar que no hay gravámenes ni adeudos pendientes. «No se preocupe, todo está en regla», insistió Sandra. Después de que el tasador se marchó, Sandra hizo una llamada en voz baja desde la recámara principal. No pude escuchar toda la conversación, pero capté fragmentos reveladores. «Sí, ya vino. Calculó más de lo que esperábamos. No sospecha nada. Dijo que tu mamá está durmiendo. Los documentos, tú me dijiste que estaban en la caja del banco. Roberto, ¿me estás diciendo que en 20 años nunca has visto la escritura de tu departamento?» El tono de Sandra se elevó con esa última pregunta. Estaba perdiendo los trozos, algo raro en ella, que siempre mantenía una fachada de control perfecto. Esa noche, Roberto llegó más tarde que de costumbre. Desde mi cuarto, pude escuchar la discusión acalorada. Sandra le reclamaba por no tener la escritura, por no saber dónde estaban los documentos de su propiedad. Roberto se defendía débilmente, diciendo que su madre siempre se había encargado de esos trámites, que confiaba en ella, que seguramente estaba todo en orden. «¿Y si no está tu nombre?», preguntó Sandra, con la voz temblorosa de rabia contenida. «¿Te das cuenta de que podríamos perder la oportunidad de este refinanciamiento?» «Mi mamá no haría eso», respondió Roberto, pero su voz carecía de convicción. «Ah, ¿no? ¿Y por qué no le preguntamos directamente? Vamos a su cuarto ahora mismo». Escuché pasos acercándose a mi puerta. Me apresuré a meterme bajo las sábanas y fingí dormir. La puerta se abrió de golpe, sin llamar. «Doña Elena, despierte, tenemos que hablar». La voz de Sandra era afilada como un cuchillo. Abrí los ojos lentamente, fingiendo confusión. «¿Qué pasa? ¿Qué hora es?» «Mamá», intervino Roberto, con la voz más suave pero visiblemente nervioso. «Necesitamos preguntarte algo importante. ¿Sabes dónde están los papeles del departamento? ¿La escritura? ¿Los pagos de predial? ¿Todo eso?» Me incorporé lentamente, ajustando mis lentes para ver mejor sus rostros iluminados apenas por la lámpara de mi mesita. «¿Por qué quieren saber eso a estas horas de la noche?»
Porque necesitamos esos documentos, doña Elena, respondió Sandra, cruzando los brazos sobre el pecho. Vamos a refinanciar el departamento y necesitamos presentar los papeles mañana mismo. ¿Refinanciar? ¿Para qué quieren hacer eso? Eso no es de su incumbencia, espetó Sandra, perdiendo la paciencia. Solo díganos dónde están los documentos. Roberto le lanzó una mirada de reproche antes de volverse hacia mí. Jefa, es que queremos hacer unos arreglos al departamento y pensamos que sería buena idea aprovechar las tasas de interés actuales para refinanciar. Pero necesitamos la escritura y todos los documentos. Lo miré largamente, a este hijo mío que había criado con tanto esfuerzo y amor. Vi en sus ojos al niño que fui a recoger tantas veces a la escuela, al adolescente que lloraba en silencio cuando extrañaba a su padre, al joven que me prometió que siempre me cuidaría cuando yo fuera mayor. Los documentos están en la caja de seguridad del banco, respondí finalmente. Mañana podemos ir a buscarlos. ¿Podemos? Sandra arqueó una ceja. ¿Por qué tendría que ir usted? Porque la caja está a mi nombre, respondí simplemente. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Roberto y Sandra intercambiaron miradas de preocupación. Bueno, no importa, dijo Sandra finalmente, forzando una sonrisa. Mañana van ustedes dos al banco y asunto arreglado. Buenas noches, doña Elena. Salieron de mi cuarto sin más ceremonias. A través de la puerta entreabierta, escuché el susurro furioso de Sandra. ¿Lo ves? Te lo dije. Ella tiene el control de todo. Apuesto a que ni siquiera está a tu nombre el departamento. No pude escuchar la respuesta de Roberto, pero no era necesario. La semilla de la duda ya estaba plantada en su mente. Mañana sería el día en que la verdad saldría a la luz. Esa noche apenas dormí, repasando en mi mente cada palabra que diría, cada documento que mostraría. No sería un enfrentamiento de ira o rencor, sino de verdad y dignidad. Porque como decía mi abuela Soledad, la verdad no necesita gritos para ser escuchada, solo necesita salir a la luz. La mañana siguiente amaneció nublada, con esa llovizna fina que empapa Ciudad de México en temporada de lluvias. Roberto me recogió en su auto a las 10 en punto. Sandra se había quedado en casa alegando una migraña repentina, aunque ambos sabíamos que era una excusa para no enfrentar lo que pudiera surgir de nuestra visita al banco. Durante el trayecto, Roberto mantuvo un silencio incómodo, interrumpido apenas por comentarios banales sobre el tráfico o el clima. Yo observaba su perfil tenso, tan parecido al de su padre cuando estaba preocupado. La misma arruga entre las cejas, la misma manera de apretar ligeramente los labios. «Roberto», dije finalmente cuando nos detuvimos en un semáforo en rojo, «¿por qué nunca me preguntaste por la escritura del departamento?» Él mantuvo la vista al frente, como si los limpiaparabrisas moviéndose rítmicamente fueran lo más interesante del mundo. «Supongo que lo di por sentado, jefa. Como tú te encargabas de todos los papeles y trámites desde que papá murió, confié en que todo estaba en orden». «¿Y qué orden creías que era?» El semáforo cambió a verde y Roberto avanzó antes de responder. «Pues que el departamento estaba a mi nombre, como habíamos acordado cuando me prestaste el dinero para el enganche». Sonreí levemente, sin alegría. «¿Ese fue el acuerdo que recuerdas?» Roberto me miró de reojo, confundido. ¿No fue así? El acuerdo fue que la escritura estaría a mi nombre hasta que me devolvieras el préstamo completo, mijo. Los 800,000 pesos. ¿Recuerdas esa parte? Su expresión se ensombreció. «Mamá, han pasado 20 años. Pensé que ya habíamos dado por saldada esa deuda. Te he ayudado económicamente todos estos años». ¿Ayudado? La palabra me golpeó como una bofetada. «Roberto, yo nunca te pedí ayuda. Me dabas 2,000 pesos al mes cuando podías y los aceptaba para no herir tu orgullo, pero nunca los necesité realmente». Vi la sorpresa en su rostro. Otro mito que se derrumbaba, la madre necesitada, dependiente de la caridad del hijo. «No entiendo, jefa. ¿Entonces?»
Entonces la escritura sigue a mi nombre como acordamos, como firmamos ante el notario, tu padrino Héctor, un documento legal que tú has parecido olvidar convenientemente. Llegamos al banco en silencio. Roberto estacionó el auto y apagó el motor, pero no hizo ademán de bajar. Se quedó ahí con las manos aún en el volante, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Por qué no me lo recordaste antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Su voz sonaba dolida, casi infantil. Por un momento volví a ver al niño de 10 años que me reclamaba por no haberle recordado llevar su tarea de matemáticas. Porque esperaba que tú lo recordaras, mijo. Porque pensé que algún día vendrías a mí y me dirías: «Mamá, quiero poner al día nuestra situación con el departamento». Pero los años pasaron, te casaste y seguiste viviendo en una casa que legalmente es mía, sin mencionar nunca el tema. Bajamos del auto y entramos al banco. El gerente, que me conocía desde hacía años, nos recibió con amabilidad. Le expliqué que necesitábamos acceder a mi caja de seguridad. Después de verificar mi identidad, nos condujo a la bóveda. La caja de seguridad contenía más que solo la escritura del departamento. Guardaba también mis ahorros en efectivo, las joyas que había heredado de mi madre, pólizas de seguro y otros documentos importantes. Roberto observaba en silencio mientras yo sacaba ordenadamente cada cosa. Finalmente, extraje un sobre amarillo sellado. Lo abrí con cuidado y saqué la escritura original del departamento en Del Valle. Se la entregué a Roberto, quien la leyó con expresión cada vez más consternada. «Está a tu nombre», murmuró, pasando las páginas. «Todo este tiempo, el departamento ha sido tuyo». «Así es», confirmé, «y también hay algo más que deberías ver». Le entregué otro documento, el acuerdo privado que habíamos firmado hacía 20 años, donde él se comprometía a pagarme 800,000 pesos en un plazo de 10 años con un interés anual del 5%. «Según mis cálculos», dije mientras él leía, «me debes aproximadamente 1,600,000 pesos, considerando el capital original más los intereses acumulados durante 20 años». Roberto palideció. «Mamá, no tengo ese dinero. Sandra y yo tenemos deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales». «Lo sé», respondí con calma. «He visto los estados de cuenta en tu escritorio». «¿Has estado revisando nuestras cosas?». Su tono era acusatorio, como si yo fuera la que había cometido algún tipo de traición. «He estado protegiendo mis intereses, hijo, como cualquier propietaria haría». Volvimos a casa en un silencio aún más pesado que el del viaje de ida. Roberto parecía haber envejecido 10 años en una mañana. Cuando entramos al departamento, Sandra nos esperaba en la sala, impaciente. «¿Y bien? ¿Trajeron los documentos?». Roberto le entregó la escritura sin decir palabra. Sandra la revisó rápidamente, su expresión transformándose de expectativa a incredulidad y luego a furia apenas contenida. «¿Está a su nombre? Todo este tiempo hemos estado viviendo en un departamento que es de ella». «Sandra, por favor, baja la voz», pidió Roberto, frotándose las sienes como si tuviera un dolor de cabeza insoportable. «¿Que baje la voz? ¿Bajar la voz?». Sandra estaba fuera de sí. Se volvió hacia mí con ojos llameantes. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Nos engañó durante años. Nos hizo creer que esta casa era nuestra. «Yo nunca dije que fuera de ustedes», respondí con calma. Roberto sabía perfectamente cuál era el acuerdo. Que haya elegido no compartir esa información contigo es algo entre ustedes dos. Sandra miró a Roberto, quien bajó la vista, incapaz de sostener su mirada acusadora. «¿Lo sabías? ¿Sabías que vivimos en una casa que no es nuestra y nunca me lo dijiste?». «Lo sabía, pero lo olvidé, supongo. Han pasado muchos años, Sandra. Pensé que mi mamá ya había dado por saldada la deuda». «¿Deuda? ¿Qué deuda?». Sandra parecía cada vez más confundida y enfadada. «Le presté a Roberto el dinero para el enganche de este departamento, con la condición de que la escritura quedaría a mi nombre hasta que me pagara por completo». Sandra se dejó caer en el sofá,
como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Entonces, ¿todo este tiempo hemos estado viviendo de prestado? ¿Podrían verlo así?, concedí. O podrían verlo como que les permití vivir en mi propiedad sin cobrarles renta, lo cual, si lo piensan bien, ha sido bastante generoso de mi parte. La palabra generoso pareció ser la gota que colmó el vaso para Sandra. Se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Generoso? ¿Generoso? Usted es una manipuladora. Dejó que nos endeudáramos, que hiciéramos planes para refinanciar. Todo para humillarnos después. Sandra, ya basta, intervino Roberto, pero ella lo ignoró. ¿Sabe qué? Ya entiendo todo. Por eso nunca quiso irse a un asilo como le sugerí. ¿Para qué iría si puede quedarse aquí controlándonos, recordándonos que estamos en su casa? ¿Un asilo?, repetí, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. ¿Eso es lo que has estado planeando para mí, Roberto? ¿Mandarme a un asilo? Roberto parecía atrapado entre dos fuegos, incapaz de mirarme a los ojos o de contener la furia de su esposa. No, mamá, no es así. Sandra y yo solo estábamos explorando opciones para cuando ya no puedas valerte por ti misma. Ya no puedas. Las palabras me golpearon como piedras. ¿Y quién decide cuándo ya no puedo valerte por mí misma, hijo? ¿Tú, Sandra, el doctor que apenas me ve 15 minutos cada mes? Me erguí completamente, sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas que no sabía que aún tenía. Pues para que lo sepan, todavía puedo valerme perfectamente por mí misma. Y esta casa, mi casa, no es un lugar donde se me pueda hacer a un lado como a un mueble viejo. Sandra me miró con desprecio apenas disimulado. Esta casa nunca fue suya realmente. Solo está a su nombre por un tecnicismo legal. Roberto la ha pagado mes a mes durante 20 años. ¿Un tecnicismo?, repetí, con una sonrisa triste. Sandra, en este país y en este mundo, los tecnicismos legales son lo único que nos protegen a las mujeres como yo de quedarnos en la calle cuando envejecemos, cuando ya no somos útiles para limpiar, cocinar o cuidar nietos. Me dirigí a mi cuarto sin esperar respuesta. Detrás de mí, escuché que la discusión entre Roberto y Sandra continuaba, cada vez más acalorada. Cerré la puerta de mi pequeño cuarto de servicio y me senté en la cama, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. La verdad había salido a la luz, pero esto era solo el principio. Ahora venía la parte más difícil, decidir qué hacer con esa verdad. Pasaron 3 días en los que apenas vi a Roberto o a Sandra. Comía sola en la cocina cuando ellos no estaban, o me llevaba un plato a mi cuarto cuando escuchaba sus voces en la sala. La tensión en el departamento era tan densa que casi podía tocarse. El cuarto día, un miércoles por la tarde, Sandra entró a mi cuarto sin llamar. Llevaba un vestido formal y se había maquillado cuidadosamente, como cuando iba a reuniones importantes. Su expresión era una mezcla de determinación y nerviosismo. «Doña Elena, tenemos que hablar». Me quité los lentes de lectura y cerré el libro que estaba leyendo. Era una novela de Ángeles Mastretta, que había leído al menos 5 veces, pero que siempre me reconfortaba en momentos difíciles. «Te escucho, Sandra». Ella se quedó de pie, negándose a sentarse en la única silla que había en el cuarto. Roberto y yo hemos estado hablando sobre la situación con el departamento. ¿Y llegaron a alguna conclusión? Sandra respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas heladas. Creemos que lo justo sería que usted nos venda su parte del departamento. Le ofrecemos pagarle en mensualidades con intereses razonables. Arqueé una ceja. ¿Mi parte? Sandra, no tengo una parte. El departamento es completamente mío. Eso es una tecnicidad, insistió ella, usando mal la palabra. Roberto ha pagado las mensualidades durante 20 años. Eso debe contar para algo. Roberto pagaba mensualidades de un préstamo, no de una hipoteca, corregí. El departamento nunca estuvo en proceso de compra a plazos. Yo lo compré de contado, con mi dinero, y le presté a Roberto para que pudiera vivir aquí.
Sandra apretó los labios, visiblemente irritada por mi precisión. Como sea, le estamos ofreciendo un trato justo. Le pagaremos el valor actual del departamento menos lo que Roberto ya ha aportado todos estos años. Nuestro abogado dice que sería lo equitativo. ¿Su abogado? Solté una risa breve sin humor. ¿Ya consultaron a un abogado para quitarme mi propiedad? No es quitarle nada, respondió ella, a la defensiva. Es llegar a un acuerdo justo para todas las partes. Me levanté lentamente de la cama, irguiéndome en toda mi estatura, que, aunque menguada por los años, seguía siendo considerable. Sandra, con sus tacones, apenas me llevaba un par de centímetros. Sandra, escúchame bien porque no voy a repetirlo. Este departamento es mío. Tengo los documentos que lo prueban. Si quieren comprarlo, tendrán que pagarlo al precio de mercado actual, sin descuentos ni consideraciones especiales. Y tendrán que pagarlo de contado, porque ya no confío en promesas de pagos futuros. Eso es ridículo, espetó ella. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Usted sabe perfectamente que estamos ajustados económicamente. No es mi problema, respondí con calma. Ustedes administran su dinero, yo administro mis propiedades. Sandra me miró como si me viera por primera vez. La máscara de falso respeto que había mantenido durante años se había caído por completo. ¿Sabe qué? Usted es una vieja egoísta. Roberto la ha mantenido todos estos años, la hemos recibido en nuestra casa cuando se accidentó y así es como nos paga. ¿Mantenerme? ¿Recibirme en su casa? La indignación me hizo temblar ligeramente. Sandra, nunca he necesitado que Roberto me mantenga. Tengo mi pensión y mis ahorros. Y esta no es su casa, es mía. Y el cuartito donde me relegaron ni siquiera es adecuado para una mascota, mucho menos para un ser humano. Es lo que había disponible. ¿Qué quería? ¿Que le diéramos nuestra recámara? Quería respeto, Sandra. El mismo respeto que le he mostrado a ustedes todos estos años, a pesar de sus comentarios despectivos, de la comida fría, de las conversaciones que se interrumpen cuando entro a una habitación. Sandra palideció ligeramente. No esperaba que yo hubiera notado todas esas pequeñas humillaciones cotidianas. No sé de qué habla, murmuró, pero sin convicción. Sabes perfectamente de qué hablo, y Roberto también lo sabe, aunque prefiera mirar hacia otro lado para mantener la paz. Sandra respiró hondo, recomponiéndose. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un filo peligroso. Muy bien, doña Elena. Si así es como quiere que sean las cosas, así serán. Pero le advierto que Roberto está muy dolido. Siente que usted lo traicionó, que le tendió una trampa todos estos años. ¿Una trampa? La incredulidad me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Llamas trampa a un acuerdo legal que él firmó voluntariamente? ¿A documentos que han estado disponibles para su revisión durante 2 décadas? Llamo trampa a ocultar información importante y esperar al momento más vulnerable para usarla como arma. No he ocultado nada. He esperado, pacientemente, a que mi hijo cumpliera su palabra, que me pagara lo que me debe, que me tratara con el respeto que merezco, no como una carga o un problema a resolver. Sandra se dio media vuelta, dispuesta a salir. En la puerta se detuvo y, sin volverse, dejó caer sus últimas palabras como piedras en un estanque. Le sugiero que busque dónde vivir, doña Elena. Este lugar ya no es seguro para usted. Después de que se marchó, me quedé inmóvil en medio de mi pequeña habitación. ¿Era una amenaza lo que acababa de escuchar? Mi propia nuera, en mi propia casa, me estaba advirtiendo que no era seguro para mí. Me senté en la cama, sintiendo cómo las piernas me temblaban, no de miedo, sino de indignación. Toda una vida de trabajo, de sacrificios, de ahorros cuidadosos, para terminar así, amenazada en mi propia casa, tratada como una intrusa, como un obstáculo a eliminar. Miré alrededor, a las 4 paredes estrechas que me habían asignado, al tragaluz por donde apenas entraba el sol,
a mi ropa cuidadosamente doblada sobre cajas de cartón, porque ni siquiera me habían dado una cómoda, a la foto de Alberto en su marco de plata, el único lujo que me había permitido conservar. Alberto, murmuré, como si pudiera escucharme desde donde estuviera. ¿Qué hago ahora? Casi pude escuchar su respuesta con esa voz ronca que tenía. Lo que siempre has hecho, Elena, seguir adelante con la frente en alto. Saqué mi celular y marqué un número que no había usado en meses. Compadre Héctor, soy Elena. Necesito su ayuda. Es sobre mi casa. Los siguientes días transcurrieron en una calma tensa. Sandra y Roberto apenas me dirigían la palabra, y cuando lo hacían era con frases cortas y formales, como si fuéramos extraños compartiendo un espacio por necesidad. Comía sola, generalmente cuando ellos no estaban en casa. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuartito, leyendo o mirando por el pequeño tragaluz las nubes que pasaban. Por las noches, cuando todos dormían, salía silenciosamente al balcón a respirar aire fresco y a contemplar las luces de la ciudad. Mientras tanto, mi plan tomaba forma. Héctor, mi compadre y notario, me había aconsejado bien. Tenía todos mis documentos en orden, copias de la escritura certificadas recientemente, estados de cuenta bancarios que demostraban mi solvencia económica, incluso testimonios de vecinos sobre mi lucidez mental y capacidad para tomar decisiones. Por si intentan declararte incompetente, comadre, me había dicho Héctor con preocupación. He visto casos así, donde los hijos intentan quedarse con las propiedades alegando que el padre o la madre ya no están en sus cabales. La idea me había parecido absurda al principio. Roberto, mi hijo, intentando declararme incapaz. Pero después de la amenaza velada de Sandra, ya no me parecía tan descabellado. Este mundo está lleno de historias de ancianos despojados de sus bienes por aquellos en quienes más confiaban. Una tarde, mientras ordenaba mis pocas pertenencias, encontré la vieja libreta donde anotaba mis recetas de cocina. Hojeándola, recordé cuánto disfrutaba preparar platillos especiales a Roberto, chiles rellenos en su cumpleaños, pozole en Navidad, tamales el día de la Candelaria. Cocinar había sido siempre mi manera de expresar amor. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Quizás había una forma de resolver esta situación sin abogados, sin conflictos legales, sin destruir por completo la relación con mi hijo. Salí de mi habitación y me dirigí a la cocina. Hacía semanas que no cocinaba nada elaborado, limitándome a preparar café o calentar sobras. Abrí el refrigerador y examiné su contenido. Había suficientes ingredientes para preparar chile en nogada, el platillo favorito de Roberto desde niño. Cocinar había sido siempre mi manera de expresar amor. Mientras picaba las nueces y las frutas para el relleno, escuché la puerta principal abrirse. Era Sandra, regresando de su clase de yoga. Se detuvo en seco al verme ocupando la cocina. «¿Qué está haciendo?», preguntó con desconfianza. «Cocinando», respondí simplemente. «Chile en nogada, el favorito de Roberto». Sandra dejó su bolsa sobre la mesa y me observó con los brazos cruzados. «¿Y a qué se debe este repentino interés por cocinar?». Sonreí levemente mientras seguía picando. «No es repentino, Sandra. He cocinado toda mi vida, solo que últimamente no me he sentido bienvenida en esta cocina». «Es que normalmente usted come a otras horas», respondió ella a la defensiva. «Como a las horas que me dejan», corregí, que no es lo mismo. Sandra se mordió el labio, claramente incómoda con la conversación. «Mire, doña Elena, sobre nuestra última conversación». «No es necesario que digas nada», la interrumpí con suavidad. «He estado pensando mucho estos días y creo que tienes razón en algo. Esta situación no es sostenible. Ninguno de nosotros está cómodo así». Vi un destello de esperanza en sus ojos. Probablemente pensaba que me había resignado a venderles el departamento o a mudarme a un asilo. «Entonces, ¿considerará nuestra oferta?», preguntó, intentando no sonar demasiado ansiosa. «Estoy considerando varias opciones», respondí enigmáticamente. «Pero hoy solo quiero cocinar para mi hijo, como en los viejos tiempos». Sandra asintió lentamente, confundida por mi aparente cambio de actitud, pero sin querer cuestionar lo que parecía una señal de rendición.
Bien, los dejaré para cenar entonces. Tengo planes con mis amigas. Como gustes, habrá suficiente si cambias de opinión. Sandra salió de la cocina, visiblemente aliviada de no tener que compartir la mesa conmigo. Continué preparando el chile en nogada con el esmero y la paciencia que la receta requería. Cada paso, cada ingrediente me recordaba quién era yo realmente. No una anciana indefensa relegada a un cuartucho, sino una mujer que había construido una vida con sus propias manos, que había criado a un hijo, que había administrado sus recursos con inteligencia y previsión. Mientras la cocina se llenaba con los aromas de mi infancia, recordé las palabras de mi abuela Soledad. La comida preparada con amor tiene un sabor que ningún chef con estrellas Michelin puede replicar. Esta noche, Roberto recordaría ese sabor, recordaría quién era su madre realmente. Cuando Roberto llegó, el departamento estaba impregnado del aroma del chile en nogada. Lo vi olfatear con sorpresa al entrar, como un niño que regresa de la escuela y reconoce el honor de su platillo favorito. «Mamá», llamó, dejando su maletín en el sofá. «En la cocina, mijo», respondí, sintiendo cómo la palabra mijo se me atoraba ligeramente en la garganta. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi único hijo. Roberto apareció en la puerta de la cocina, con una expresión de asombro casi infantil al ver la mesa puesta para dos, con mantel bordado y las mejores vajillas. «¿Chile en nogada?», preguntó, incrédulo. «Tu favorito», confirmé con una sonrisa. «Siéntate mientras sirvo». Durante unos segundos pareció dudar, como si sospechara alguna trampa en mi invitación. Finalmente, se sentó en la mesa, visiblemente incómodo. «¿Y Sandra?». Salió con sus amigas, dijo que nos dejaría cenar solos. Serví los platos con cuidado, asegurándome de que la presentación fuera perfecta. El chile relleno, cubierto con la salsa blanca de nuez, salpicado con los granos rojos de la granada y el perejil verde, los colores de la bandera mexicana. Roberto tomó el primer bocado y cerró los ojos involuntariamente, transportado por el sabor a su infancia, a tiempos más sencillos. Está exactamente como lo recuerdo», murmuró, con la voz ligeramente quebrada. «Algunas cosas no cambian», respondí, «como el amor de una madre por su hijo». Comimos en silencio durante unos minutos, dejando que la comida hablara por nosotros, que tendiera puente sobre el abismo que se había abierto entre los dos. «Mamá», dijo finalmente Roberto, dejando el tenedor a un lado, «siento mucho cómo se han dado las cosas. No quería que llegáramos a esto». «Lo sé, mijo, yo tampoco. Es que Sandra y yo tenemos problemas económicos, la hipoteca, las tarjetas de crédito. Cuando pensamos en refinanciar el departamento, parecía la solución perfecta, y luego descubrimos que la casa es mía», completé. «Algo que siempre supiste, Roberto, algo que acordamos hace 20 años». Él bajó la mirada, avergonzado. «Lo sé, debí hablarte directamente, preguntarte sobre la situación legal del departamento antes de hacer planes. Sí, debiste hacerlo, y también debiste tratarme con más respeto y consideración. No permitir que tu esposa me relegara a un cuarto de servicio, como si fuera una sirvienta, no una madre». Roberto palideció. «Yo no sabía que te sentías así». «¿No lo sabías?». Arqué una ceja, incrédula. «Roberto, ¿cuándo fue la última vez que entraste a ver cómo vivo? ¿Has visto las condiciones de ese cuarto? El colchón duro, la humedad, la falta de ventilación». Él guardó silencio, incapaz de sostenerme la mirada. «Mijo, no te estoy reclamando para hacerte sentir mal. Te lo digo porque necesito que entiendas por qué tomé la decisión que tomé». «¿Qué decisión?», preguntó, alarmado. Respiré hondo antes de responder. «He decidido vender el departamento». «¿Qué? Pero mamá, ¿dónde viviremos? ¿Dónde vivirás tú?». «He comprado una casa en Coyoacán», expliqué con calma, «cerca del Parque Centenario. Tiene 2 recámaras, un jardín pequeño pero bonito y espacio para mis plantas. Me mudaré ahí el próximo mes». Roberto me miraba atónito, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «¿Tienes dinero para comprar una casa en Coyoacán? Pero esa zona es carísima». Sonreí levemente. «Hijo, hay muchas cosas que no sabes sobre mí».
sobre cómo he administrado mi dinero todos estos años, sobre las inversiones que he hecho. Tu padre me enseñó a ser previsora y yo aprendí bien la lección. Pero ¿y nosotros? ¿Qué pasará con Sandra y conmigo? Tendrán que buscar otro lugar para vivir, respondí con firmeza. Les daré 6 meses para que encuentren un departamento que puedan pagar, sin prisas, sin presiones. Mamá, por favor, su voz se quebró. No nos hagas esto. Este ha sido nuestro hogar durante años. Y fue mi inversión durante décadas, repliqué. Roberto, entiende algo. No estoy haciendo esto por venganza. Lo hago porque necesito recuperar mi dignidad, mi espacio, mi independencia. No puedo seguir viviendo donde no soy respetada, donde me hacen sentir como una carga, donde me asignan el peor rincón de la casa como si no mereciera nada mejor. Roberto guardó silencio largo rato, procesando mis palabras. Finalmente, con voz baja preguntó, ¿no hay nada que pueda hacer para que cambies de opinión? Mi decisión está tomada, respondí con firmeza, pero hay algo que puedes hacer, mijo. ¿Qué cosa? Puedes aprender de esto. Puedes entender que las personas mayores no somos muebles viejos que se arrinconan cuando ya no combinan con la decoración. Somos seres humanos, con derechos, con dignidad, con capacidad para tomar nuestras propias decisiones. Yo nunca te vi como un mueble viejo, mamá, protestó débilmente. ¿No? Entonces, ¿por qué permitiste que me trataran como tal? ¿Por qué nunca interviniste cuando Sandra me servía comida fría o cuando sugería buscarme un asilo? ¿Por qué aceptaste que me confinaran en un cuarto de servicio mientras ustedes disfrutaban del resto de la casa, mi casa? Roberto no tenía respuestas, solo lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. No quiero hacerte sentir mal, mijo. Solo quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias y que el respeto no es algo que se pueda dar por sentado. Me levanté lentamente y comencé a recoger los platos. Roberto seguía sentado, inmóvil, como un niño que acaba de recibir una lección dolorosa pero necesaria. Mamá, dijo finalmente, con voz quebrada, te quiero. A pesar de todo, te quiero. Yo también te quiero, Roberto. Nunca lo dudes. Por eso te preparo chile en nogada aunque me hayas roto el corazón. Le di la espalda y comencé a lavar los platos, dejando que mis lágrimas se mezclaran con el agua del fregadero. Algunas batallas se ganan, pero duelen como derrotas. La noticia de la venta del departamento cayó como una bomba en la vida de Sandra. Roberto le informó esa misma noche cuando regresó de su salida con amigas. Desde mi cuarto pude escuchar sus gritos de incredulidad y rabia. «No puede hacer eso, es nuestra casa, tenemos derechos». «Es su propiedad, Sandra», respondía Roberto con voz cansada. «Legalmente puede hacer lo que quiera con ella». «Pues contrataremos un abogado, la demandaremos, algo habrá que podamos hacer». La discusión continuó hasta altas horas de la noche. Por momentos me sentía culpable por el dolor que estaba causando, especialmente a Roberto. Pero luego recordaba mi propia dignidad pisoteada, las humillaciones cotidianas, el cuarto húmedo y oscuro donde me habían confinado, y mi determinación se fortalecía. A la mañana siguiente, Sandra entró a mi habitación sin llamar, como era su costumbre. Tenía los ojos enrojecidos, probablemente por una noche de llanto e insomnio, pero su postura era rígida, combativa. «Necesitamos hablar, doña Elena». Me incorporé en la cama donde estaba leyendo un libro. «Te escucho, Sandra». Roberto me contó sobre su decisión. Escupió la última palabra como si fuera veneno. «Quiero que sepa que no vamos a aceptarla así como así». «No es algo que ustedes puedan aceptar o rechazar», respondí con calma. «Es mi propiedad y puedo disponer de ella como mejor me parezca». «Esta es nuestra casa», exclamó golpeando la pared con la palma de la mano. «Hemos vivido aquí por años, hemos pagado cada peso de la hipoteca». «Han pagado un préstamo, Sandra, no una hipoteca, un préstamo que me debían a mí, no al banco, y que, por cierto, nunca terminaron de pagar». «Es lo mismo».
No, no lo es, y cualquier abogado te lo confirmará. Sandra respiró hondo, intentando controlar su ira. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono calculador que me puso en alerta. Doña Elena, seamos razonables. Usted ya es mayor. ¿Realmente quiere vivir sola, sin nadie que la cuide? ¿Y si se cae de nuevo y si necesita ayuda en la noche? Me las arreglaré, respondí, como lo he hecho toda mi vida. Pero no tiene por qué ser así. Podríamos llegar a un acuerdo. Usted se queda aquí con nosotros. Le acondicionamos mejor su habitación. Incluso podríamos darle la recámara de invitados de nuevo. Sonrí sin alegría. ¿Ahora sí hay espacio para mí en la recámara de invitados? ¡Qué curioso! Sandra ignoró mi comentario y continuó. Doña Elena, seamos razonables. Usted ya es mayor. ¿Realmente quiere vivir sola, sin nadie que la cuide? ¿Y si se cae de nuevo? ¿Y si necesita ayuda en la noche? Me las arreglaré, respondí, como lo he hecho toda mi vida. Pero no tiene por qué ser así. Podríamos llegar a un acuerdo. Usted se queda aquí con nosotros. Le acondicionamos mejor su habitación. Incluso podríamos darle la recámara de invitados de nuevo. Sonrí sin alegría. ¿Ahora sí hay espacio para mí en la recámara de invitados? ¡Qué curioso! Sandra ignoró mi comentario y continuó. Doña Elena, seamos razonables. Usted ya es mayor. ¿Realmente quiere vivir sola, sin nadie que la cuide? ¿Y si se cae de nuevo? ¿Y si necesita ayuda en la noche? Me las arreglaré, respondí, como lo he hecho toda mi vida. Pero no tiene por qué ser así. Podríamos llegar a un acuerdo. Usted se queda aquí con nosotros. Le acondicionamos mejor su habitación. Incluso podríamos darle la recámara de invitados de nuevo. Sonrí sin alegría. ¿Ahora sí hay espacio para mí en la recámara de invitados? ¡Qué curioso! Sandra ignoró mi comentario y continuó. Doña Elena, seamos razonables. Usted ya es mayor. ¿Realmente quiere vivir sola, sin nadie que la cuide? ¿Y si se cae de nuevo? ¿Y si necesita ayuda en la noche? Me las arreglaré, respondí, como lo he hecho toda mi vida. Pero no tiene por qué ser así. Podríamos llegar a un acuerdo. Usted se queda aquí con nosotros. Le acondicionamos mejor su habitación. Incluso podríamos darle la recámara de invitados de nuevo. Sonrí sin alegría. ¿Ahora sí hay espacio para mí en la recámara de invitados? ¡Qué curioso! Sandra ignoró mi comentario y continuó. Doña Elena, seamos razonables. Usted ya es mayor. ¿Realmente quiere vivir sola, sin nadie que la cuide? ¿Y si se cae de nuevo? ¿Y si necesita ayuda en la noche? Me las arreglaré, respondí, como lo he hecho toda mi vida. Pero no tiene por qué ser así. Podríamos llegar a un acuerdo. Usted se queda aquí con nosotros. Le acondicionamos mejor su habitación. Incluso podríamos mencionar la opción de ser copropietarios. Sandra, dije lentamente, no quiero vivir donde no soy bienvenida. No quiero ser tolerada a cambio de mi propiedad. Quiero vivir con dignidad en mi propio espacio, donde pueda invitar a quien yo quiera, cocinar cuando yo quiera, entrar y salir sin dar explicaciones. Pero no hay pero que valga, la interrumpí. Mi decisión está tomada. Ya contraté un agente inmobiliario. El departamento saldrá a la venta la próxima semana. Sandra me miró con un odio tan puro que casi me hizo retroceder. Se va a arrepentir de esto, doña Elena. Roberto está destrozado. Usted está destruyendo a su propio hijo. No, Sandra. Ustedes intentaron destruirme a mí primero. La diferencia es que yo me defendí. Se dio media vuelta y salió azotando la puerta. Me quedé sentada en la cama, temblando ligeramente. No por miedo, sino por la intensidad de las emociones que sentía. Era como si décadas de sumisión, de silencio, de poner las necesidades de los demás por encima de las mías, estuvieran siendo liberadas de golpe. Los días siguientes fueron tensos. Sandra y Roberto apenas me dirigían la palabra. Comían fuera o se encerraban en su habitación cuando yo estaba en las áreas comunes. La incomodidad era palpable, como una niebla densa que llenaba cada rincón del departamento. Una tarde, mientras regresaba de una visita al médico, me encontré con Lupita, la señora que venía a limpiar.
Estaba saliendo del edificio con expresión preocupada. «Doña Elena, qué bueno que la veo», me dijo, bajando la voz aunque no había nadie cerca. «La señora Sandra me pidió que ya no viniera más. Dice que van a reducir gastos porque usted los va a echar a la calle». Suspiré profundamente. «No es así, Lupita. Les estoy dando 6 meses para que encuentren otro lugar, y el departamento es mío, no de ellos». «Yo sé, doña. Mi esposo trabaja en el registro público y checó los documentos. Todo está a su nombre como usted dijo». Le sonreí con gratitud. Al menos alguien creía en mi palabra, sin necesidad de verificarla. «¿Y cómo están las cosas ahí dentro?», pregunté, señalando hacia el edificio. Lupita hizo una mueca. «Mal, doña. La señora Sandra está furiosa. Le escuché hablando por teléfono con su mamá, diciendo cosas feas sobre usted. Y el señor Roberto, pues él está como ausente, callado. Ni siquiera me dio las gracias cuando le serví el café, él que siempre ha sido tan educado». Sentí una punzada de dolor. No quería lastimar a Roberto, pero tampoco podía seguir permitiendo que me trataran como a una persona sin derechos ni dignidad. «Ya pasará, Lupita. A veces las familias necesitan estas sacudidas para reacomodar las cosas». Nos despedimos y entré al edificio con paso lento. El ascensor estaba descompuesto, así que tuve que subir los 4 pisos por la escalera, deteniéndome a descansar en cada rellano. Mi cadera, aunque mucho mejor, aún protestaba con el esfuerzo. Cuando finalmente llegué al departamento, escuché voces alteradas en la sala. Entré silenciosamente sin anunciarme. Sandra y Roberto estaban con un hombre de traje que reconocí como Javier Méndez, un abogado que había venido a cenar un par de veces. Tenían documentos esparcidos sobre la mesa de centro y hablaban en voz baja pero intensa. «No hay forma legal de impedir que venda», decía Méndez señalando uno de los papeles. «La escritura está a su nombre, todos los pagos de predial están al corriente, no hay ninguna irregularidad que podamos utilizar». «Pero debe haber algo», insistía Sandra. «Roberto ha vivido aquí 20 años, ha pagado cada mensualidad puntualmente. ¿No hay algún derecho de posesión o algo así?» «No en este caso», respondió el abogado. «El acuerdo entre ellos es claro y está documentado. Fue un préstamo, no una venta a plazos, y ella siempre ha sido la propietaria legal». «¿Y si alegamos que ya no está en sus cabales?», sugirió Sandra en voz baja, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Es mayor, tuvo un accidente. Quizás podríamos solicitar una evaluación psiquiátrica y...» «Sandra, por Dios», exclamó Roberto, horrorizado. «Estás hablando de mi madre». «Estoy hablando de nuestro futuro, Roberto. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Tienes idea de lo que cuesta rentar un departamento como este en esta zona?» No quise escuchar más. Retrocedí silenciosamente hasta la puerta y la cerré con fuerza, como si acabara de llegar. Las voces en la sala cesaron inmediatamente. «Ya llegué», anuncié, colgando mi abrigo en el perchero de la entrada. Cuando entré a la sala, el abogado ya estaba guardando sus documentos en un maletín, mientras Sandra y Roberto mantenían expresiones cuidadosamente neutrales. «Doña Elena, buenas tardes», saludó Méndez extendiendo su mano. «Buenas tardes, licenciado», respondí, estrechando su mano con firmeza. «Espero que les haya dado buenos consejos a mi hijo y a mi nuera». Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. El abogado carraspeó y se excusó, diciendo que tenía otra cita. Roberto lo acompañó a la puerta, mientras Sandra recogía apresuradamente los papeles que quedaban sobre la mesa. Cuando Roberto regresó, me miró con una mezcla de vergüenza y determinación. «Mamá, tenemos que hablar». «Claro, mijo, pero antes tengo algo para ustedes». Saqué de mi bolsa un sobre sellado y lo puse sobre la mesa. Sandra lo miró con desconfianza, como si pudiera contener algo peligroso. «¿Qué es eso?», preguntó. Respondí simplemente. Roberto tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había un cheque y una carta. Leyó el monto del cheque y sus ojos se agrandaron con sorpresa. «Mamá, esto es mucho dinero», confirmé.
1.000.000 de pesos, confirmé. Es lo que calculé que vale la inversión que hiciste en el departamento durante estos años. Las mensualidades, los arreglos, el mantenimiento, todo con intereses justos. Pero Roberto parecía confundido. Pensé que estabas enojada con nosotros. Estoy dolida, mijo, que es diferente, pero también soy justa. No quiero quedarme con lo que no me corresponde. Tú has contribuido al valor de esta propiedad y mereces tu parte. Sandra tomó el cheque de manos de Roberto y lo examinó como si no pudiera creer lo que veía. ¿De dónde sacó tanto dinero?, preguntó, sin poder ocultar su asombro. De mis ahorros, respondí, de inversiones que he hecho a lo largo de los años, de mi trabajo como costurera para familias que pagaban bien, de apartamentos que compré y vendí en momentos oportunos. Pero pensábamos que apenas tenías tu pensión, murmuró Roberto, cada vez más confundido. Eso es lo que ustedes asumieron, corregí. Nunca les di razones para pensar que era pobre o que dependía económicamente de ti. Entonces, todo este tiempo, Roberto dejó la frase inconclusa, incapaz de procesar la revelación. Todo este tiempo he tenido mis propios recursos, mijo, más que suficientes para vivir cómodamente y aún dejar algo para ti cuando yo falte. Sandra se dejó caer en el sofá visiblemente impactada. No puedo creerlo, murmuró. Todas esas veces que le sugerí un asilo porque pensé que no podría mantenerse sola. Esas veces me dolieron especialmente, confesé, no por la sugerencia en sí, sino porque asumías que no tenía voz ni voto en mi propio futuro, que podías disponer de mí como de un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Yo nunca, comenzó Sandra, pero se detuvo, probablemente recordando todas las ocasiones en que había hecho exactamente eso. El dinero es suyo, continué. Pueden usarlo para el enganche de otro departamento o para lo que consideren necesario. No tiene condiciones ni letra pequeña. Roberto tomó la carta sobre la mesa sin haberla leído. ¿Y esto?, preguntó, señalándola. Es la dirección de mi nueva casa en Coyoacán y una invitación para que vengan a visitarme cuando estén listos, cuando hayamos sanado un poco las heridas que nos hemos causado mutuamente. Sandra miró el cheque, la carta y luego a mí. Su expresión era indescifrable, una mezcla de vergüenza, sorpresa y quizás un atisbo de respeto. Doña Elena comenzó, pero no supo cómo continuar. No necesitas decir nada, Sandra, dije con suavidad. Solo piensa en esto. Las personas mayores no somos menos por tener más años. Tenemos experiencia, sabiduría, recursos que hemos acumulado a lo largo de una vida de trabajo y merecemos el mismo respeto que cualquier otro ser humano. Me levanté lentamente, sintiendo el cansancio de un día largo y emocionalmente agotador. Ahora, si me disculpan, voy a descansar un poco. Mañana vendrá el agente inmobiliario para tomar fotos del departamento. Les agradecería que lo tuvieran presentable. Salí de la sala dejándolos en silencio, procesando no solo el cheque que acababa de entregarles, sino la lección más valiosa que podía ofrecerles, que la dignidad no tiene precio y que el respeto no se mendiga, se exige. El día de la mudanza amaneció soleado, uno de esos días perfectos de octubre en Ciudad de México, cuando el cielo está despejado y el aire es fresco sin llegar a ser frío. Había contratado a una empresa profesional para que empacara y trasladara mis pertenencias, que no eran muchas: ropa, libros, algunos muebles pequeños que había guardado en una bodega durante años, mis utensilios de cocina, mis plantas. Sandra y Roberto se habían ido temprano, evitando el bullicio de la mudanza. Las últimas semanas habían sido extrañas, con una cortesía formal que nunca antes había existido entre nosotros, como extraños obligados a compartir un espacio, cuidadosos de no invadir territorios ajenos. El departamento se había vendido sorprendentemente rápido y a un buen precio. El mercado inmobiliario en esa zona de la ciudad estaba en auge y mi propiedad, bien ubicada y en excelentes condiciones, resultó atractiva para una pareja joven de profesionistas. Roberto y Sandra habían encontrado un departamento más pequeño pero agradable en la colonia Roma, no muy lejos de ahí. Usaron el dinero que les di como parte del enganche,
una solución digna para todos. Mientras supervisaba a los trabajadores que empacaban las últimas cajas, sonó el timbre. Era Lupita, la señora que había limpiado para nosotros durante años. «Doña Elena, vine a despedirme», dijo con lágrimas en los ojos, «y a darle esto». Me entregó una pequeña maceta con un rosal miniatura. «Para que tenga flores en su nueva casa», explicó con una sonrisa tímida. La abracé con fuerza, conmovida por su gesto. Lupita había sido testigo silencioso de mis humillaciones y ahora celebraba conmigo mi liberación. «Gracias, Lupita. Ven a visitarme cuando quieras. Anota mi dirección». Le di una tarjeta con mis datos y le prometí que la invitaría a tomar chocolate con pan dulce en cuanto estuviera instalada. A mediodía, cuando ya casi todo estaba empacado, aparecieron Roberto y Sandra. Venían con expresiones solemnes como quien asiste a una ceremonia importante. «Vinimos a despedirnos, mamá», dijo Roberto, acercándose para abrazarme. Le devolví el abrazo, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. A pesar de todo, era mi hijo, mi único hijo, y lo amaba con todo mi corazón. Sandra se mantuvo a cierta distancia, incómoda. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo nuevo en sus ojos. No el desprecio de antes, ni la falsa amabilidad que había mostrado al principio, sino algo parecido al respeto. «Le deseo lo mejor en su nueva casa, doña Elena», dijo formalmente. «Gracias, Sandra. Espero que ustedes también sean felices en la suya». Hubo un momento de silencio incómodo, como si todos quisiéramos decir algo más, pero no encontrábamos las palabras adecuadas. «Bueno», dijo finalmente Roberto, frotándose las manos nerviosamente. «Supongo que nos veremos pronto. ¿Necesitas ayuda con algo más?» «No, mijo. Todo está bajo control. Los de la mudanza se encargarán de lo que falta». Nos despedimos con abrazos breves y promesas vagas de vernos pronto. Cuando cerraron la puerta tras ellos, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Un capítulo de mi vida se cerraba, pero otro estaba a punto de comenzar. A las 3 de la tarde, el camión de mudanzas partió hacia Coyoacán con mis pertenencias. Yo lo seguiría en un taxi, después de dar una última vuelta por el departamento vacío. Recorrí cada habitación, despidiéndome en silencio. La cocina donde había preparado tantas comidas para Roberto, la sala donde habíamos visto películas juntos los domingos, la recámara que había sido mía antes de que me relegaran al cuarto de servicio. Y finalmente, ese pequeño cuarto junto a la lavandería que había sido mi prisión durante meses. Lo miré por última vez. El tragaluz polvoriento, las paredes con manchas de humedad, la cama estrecha donde había pasado tantas noches insomnes. «Nunca más», murmuré para mí misma, «nunca más permitiré que alguien me haga sentir menos, que me arrebate mi dignidad, que me trate como a una carga». Cerré la puerta de ese cuarto por última vez y salí del departamento con la frente en alto, sin mirar atrás. El taxi me llevó por las calles congestionadas de la ciudad hasta Coyoacán. A medida que nos acercábamos a mi nuevo hogar, sentía cómo la tensión acumulada durante meses se iba disipando, reemplazada por una expectativa alegre. Mi nueva casa era una construcción antigua pero bien conservada, con paredes gruesas que mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos. Tenía un pequeño jardín delantero donde ya imaginaba macetas con geranios y hierbas aromáticas, y un patio trasero con un naranjo que seguramente daría frutos en primavera. Cuando el taxi se detuvo frente a la puerta, vi que el camión de mudanzas ya había llegado y los trabajadores estaban descargando mis pertenencias. El agente inmobiliario me esperaba con las llaves en la mano y una sonrisa. «Bienvenida a su nuevo hogar, doña Elena», dijo, entregándome el pesado llavero de metal. «Gracias», respondí, sopesando las llaves en mi mano. Símbolos de mi independencia, de mi nueva vida. Entré a la casa sintiendo una emoción que no experimentaba desde años. Este era mi espacio, mi refugio, mi territorio. Aquí nadie me relegaría a un cuarto oscuro, nadie me serviría comida fría, nadie hablaría en susurros a mis espaldas. Las habitaciones estaban llenas de luz, con ventanas amplias que daban al jardín.
La cocina era espaciosa, con una estufa antigua pero bien conservada, donde ya me imaginaba preparando mis guisos favoritos. La recámara principal tenía espacio suficiente para mi cama matrimonial, un tocador y un sillón de lectura junto a la ventana. Y lo mejor de todo, la segunda recámara que convertiría en mi cuarto de costura. Colgaría ahí mis hilos de colores, instalaría mi máquina de coser, pondría una mesa amplia para cortar telas. Volvería a coser, no por necesidad como antes, sino por placer, por el gusto de crear con mis manos. Mientras los trabajadores colocaban los muebles siguiendo mis instrucciones, yo iba de un lado a otro, imaginando cómo se vería cada espacio una vez terminado. Aquí un florero con rosas, allá una repisa con mis libros favoritos, en esa esquina mi mecedora para las tardes de lectora. Cuando terminó la mudanza y me quedé por fin sola en mi nueva casa, me senté en el pequeño sofá que habían colocado en la sala y respiré profundamente. El silencio me envolvió como un abrazo, pero no era un silencio de soledad o abandono, sino de paz, de posibilidades, de futuros por construir. «Lo logré, Alberto», murmuré, como si mi difunto esposo pudiera escucharme. «Defendí lo que es mío, me mantuve firme y ahora tengo un lugar donde ser yo misma, donde vivir con dignidad». Esa noche, acostada en mi cama con sábanas limpias que olían a lavanda, miré por la ventana las estrellas que brillaban sobre Coyoacán. Pensé en Roberto, en Sandra, en todo lo que había pasado. No sentía rencor, solo una extraña paz. Habíamos aprendido lecciones importantes, todos nosotros. Y mientras el sueño me iba venciendo, sonreí al pensar en el día siguiente, mi primer día completo en mi nuevo hogar. Haría café temprano, regaría las plantas, tal vez cocinaría algo. Especial para celebrar. Pequeños placeres cotidianos que ahora podría disfrutar sin restricciones, sin miradas de reproche, sin sentirme intrusa. Porque esta casa, a diferencia de la anterior, no solo estaba mi nombre en los papeles, era mía en un sentido más profundo, más verdadero. Era el espacio donde mi dignidad había encontrado, por fin, un lugar donde florecer. Han pasado 6 meses desde que me mudé a mi casa en Coyoacán. 6 meses de paz, de autodescubrimiento, de reconstrucción personal. Mi jardín ahora está lleno de flores que yo misma planté. La cocina huele constantemente a pan recién horneado. Y mi cuarto de costura se ha convertido en un pequeño taller donde creo vestidos para mis vecinas y sus hijas. La vida tiene un ritmo diferente aquí, más pausado, más propio. Me levanto con el sol, como siempre lo he hecho, pero ahora no tengo que esconderme en un rincón de la cocina para no molestar a nadie. Preparo mi café, horneo pan si tengo ganas, leo el periódico en mi jardín mientras escucho el canto de los pájaros. Las tardes las dedico a coser o a recibir visitas. He hecho amistad con varias vecinas, mujeres de mi edad con historias similares a la mía, viudas que han tenido que reinventarse, madres que criaron hijos que ahora viven sus propias vidas, abuelas que buscan un equilibrio entre la familia y su independencia. Roberto viene a visitarme cada 2 semanas. Al principio eran visitas tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales, pero poco a poco hemos ido recuperando la confianza, la complicidad que siempre tuvimos. Sandra solo vino una vez, para mi cumpleaños. Trajo un pastel comprado y una conversación educada pero distante. No espero que seamos amigas algún día, pero al menos ahora hay un respeto mutuo que antes no existía. Hace unas semanas Roberto vino solo, sin avisar. Lo encontré parado en mi puerta con expresión apesadumbrada y una bolsa de pan dulce en la mano. ¿Puedo pasar, jefa?, preguntó, usando ese apelativo cariñoso que hacía tiempo no escuchaba de sus labios. Lo hice pasar y preparé chocolate caliente, como cuando era niño y venía a contarme sus problemas escolares. Nos sentamos en la sala, con la ventana abierta al jardín donde mi naranjo ya comenzaba a mostrar pequeños frutos verdes. Sandra y yo nos estamos separando, me dijo después de un largo silencio. No fingí sorpresa. De alguna manera lo había intuido desde hacía tiempo. Las tensiones entre ellos, agravadas por la situación económica y por el conflicto conmigo, habían hecho mella en su matrimonio.
Lo siento, mijo, dije sinceramente. A pesar de todo, nunca le había deseado infelicidad a mi hijo. No es tu culpa, mamá, respondió, con la mirada perdida en su taza de chocolate. Sandra y yo ya teníamos problemas desde antes. Lo que pasó contigo solo sacó a la luz cosas que habíamos estado ignorando.